Bueno, ya tenemos con nosotros al profesor Eduardo Pintado. Don Eduardo, buenos días. Buenos días a todos los radio oyentes. Bueno, empezamos hoy con algo que no ha tenido mucha trascendencia, que fue la conversación telefónica entre el jefe de la oposición española, el señor Feijóo, y bueno, y el número 2. Y el número 2, yo le digo que es el vicepresidente no es el número 2 en Estados Unidos, es Marco Rubio. Sí. Y el número 2, que probablemente pueda ser el candidato cuando termine Trump, ¿eh? Bueno, ahí habrá una pugna importante. Uh-huh. Bueno, siempre saldrá un tercero, un outsider, ¿no? Uh-huh. Pero en teoría, leyendo la prensa, sobre todo el Times de Nueva York y el Washington Post, tal, la pelea puede que no esté solamente entre J.D. Vance y Marcos Rubio. Uh-huh. Puede que salga un outsider, un tercero. Ya, pero que a lo mejor te puede ser de la costa oeste. Pero Marcos Rubio tiene muchas posibilidades. Sí, muchas posibilidades. Bueno, ayer hablaron Marcos Rubio y que hablarían en español, además. Sí, además Marcos Rubio es hijo y nieto, y en fin, es cubano. Ya. Es miembro de una de las muchísimas familias de la diáspora establecidas en Estados Unidos después de la toma de poder por Fidel, allá en los años 58, 59, ¿no? Y es una persona como muchos cubanos que se han abierto camino en Estados Unidos, unos como empresarios, en este caso él trabajando mucho en la administración. Dicen que tiene una capacidad de trabajo formidable y que está muy, muy bien preparado. Católico, practicante, muy buenas conexiones con el Vaticano y, por supuesto, una persona muy respetada entre la colonia hispana. Uh-huh. Está sabiendo jugar muy bien sus bazas porque no se está metiendo para nada, creo que de una forma inteligente, en el problema que hay con el tema de la inmigración en Estados Unidos. Se ha dedicado más bien a temas de política exterior y Feijóo ha dado un paso importante porque entiendo que estaba, digamos, un poco de lado con los temas internacionales relacionados con Estados Unidos. Uh-huh. Mucho más imbuido en los temas europeos. Y ese lugar lo estaba ocupando también con cierto éxito Abascal, ¿no? Digamos en la corte en las cercanías de Trump, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues Feijóo ha dado un paso importante y supongo, porque vamos, yo soy de los que creo que en el tema en concreto, que supongo que habrán hablado, que es el tema de Cuba y también Venezuela, más en el caso cubano, yo espero y me gustaría que España fuese un interlocutor importante, fuese un intermediario importante en la que yo espero ya pronta, a corto y medio plazo, la transición pacífica en Cuba. España poniendo siempre encima de la mesa su know-how y su historia reciente de nuestra propia transición, periodo histórico muy estudiado y muy respetado y muy admirado en América Latina, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso puede ser para Rubio, que conoce nuestra transición, para Rubio y para nuestro gobierno, y para Feijóo puede ser un paso importante, ¿no? Que se le dé ese protagonismo a España. ¿Tú crees ya que Estados Unidos está empezando a avanzar en las políticas futuras cuando haya un cambio de gobierno que será próximamente? Sí, y además yo creo que Estados Unidos, yo creo que eso lo tocamos ya en un programa, ha cambiado, no en el fondo, pero sí en sus prácticas, en sus puestas al día, en cuanto a ganar
posición en terrenos y en ámbitos que ellos piensan que son o pertenecen a su esfera de poder, ¿no? Entonces, aquí se hablaba mucho en su día de la invasión, de la violencia que iba a haber en Venezuela, y sin embargo han hecho 2 o 3 jugadas sobre el tablero de ajedrez, han dejado el país, entre comillas, más o menos tranquilo, pero han ganado su posición en cuanto a poder mandar, dominar, explotar y dirigir el tema de las materias primas de Venezuela, que sobre todo en el caso concreto que es el petróleo, ¿no? Pero no se han metido, no han dado pasos, digamos, de establecerse, de invadir y contribuir a un conflicto civil. Yo creo que eso lo aprendió Estados Unidos de otras intervenciones donde las cosas no les fueron excesivamente bien, como Afganistán y como Irak, y en menor grado, mucho menor grado, en Libia, ¿no? Pero Estados Unidos está preparando ya el cambio de gobierno en España. No, en Cuba, dice. No, yo digo en España. Ah, en España. Yo ahí ya... Si Marcos Rubio está hablando ya con Feijóo... Sí, pero yo creo que estos primeros pasos de Marcos Rubio ¿sí? son, casi me atrevería a decir, exclusivamente buscando alianzas, buscando partners en América Latina. Sabe que España es una buena base y un buen aliado. Bueno, pero España, Feijóo no es el gobierno. No lo está haciendo con el gobierno, lo está haciendo con el jefe de la oposición. Sí. Está claro que Estados Unidos tiene claro que el cambio se va a producir, o antes, yo creo que este año se puede producir el cambio de gobierno. Ha dado otro paso importante, también muy desapercibido. Muy desapercibido en la prensa. A mí me ha llamado la atención por una doble condición, que es el nuevo embajador de Estados Unidos en Madrid, por cierto, de ascendencia canaria. Ese cambio de embajadores también demuestra que algo se estaba moviendo, porque ha coincidido un espacio muy corto de tiempo, cambio de embajadores de ascendencia latina, de ascendencia canaria, estas conversaciones con Feijóo. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos está jugando a las dos bandas. ¿A las dos bandas? ¿Qué significa las dos bandas? Sí, está sondeando, hablando, intimando con la oposición en España, pero por otro lado también a través del nuevo embajador. Pero si está intimando con la oposición en España es porque tiene claro que la oposición en un momento gobernará. Sí. Eso lo tiene clarísimo. Sí, pero es que eso es lo que a mí, lo que yo valoro en una diplomacia de un país. La inteligencia, el saber estar y el saber moverse a todas las bandas, no ser uniforme y ser monopolística en ese tema. Entonces Estados Unidos está sondeando las distintas opciones que pueden estar al frente del futuro de nuestro país. Pero si está sondeando, significa, y lo está sondeando Marcos Rubio, que España tiene una importancia capital, aunque no lo creamos. Sí, por eso te digo, y uno de los grandes puntos, ¿no? De los grandes haberes a favor de España es el posicionamiento de España en América Latina. Que habría que ampliarlo, ya no solo a Venezuela y a Cuba, sino que teníamos que empezar a mirar mucho más, porque América Latina. Yo creo que es un terreno a recuperar porque lo tuvimos siempre, por razones obvias. Por razones obvias. El idioma. El tema del idioma y además España era la punta de lanza de la Comunidad Económica Europea en América Latina, y hay hechos que así lo corroboraron en tiempos muy difíciles, haciendo un poquito de historia, en tiempos muy difíciles para España, en los años 50, cuando en la época de la autarquía, países como Argentina y Uruguay, sobre todo Argentina, se volcaron con
con la España del general Franco, ¿no? Conocidos son los hechos de la visita famosa de Evita Perón, ¿no? Y después España, a su vez, yo te lo comenté en su día, incluso en la época más dura, en épocas duras, España nunca rompió relaciones con Cuba, cuando Estados Unidos imponía a todos sus supuestos aliados que la vinculación, que le cerrasen la ventana a Cuba, y Franco no lo hizo nunca. Y más tarde incluso Fraga Iribarne, ya siendo ministro, no sé si era ministro de Turismo, no me acuerdo exactamente, invitó, que aquello fue a Fidel a España, que pasó por aquí. Bueno, ya lo hemos hablado. Ya hemos contado la visita de Fidel Castro a la isla de Tenerife. Exacto. La hemos contado. Entonces, España siempre ha jugado en eso, y correctamente, porque tiene sus intereses propios, ¿no? Bueno, vamos con otro tema. Cambiamos de tema y nos vamos a Irán. ¿Qué va a pasar con el tema de Irán? Es difícil saberlo, porque utilizando un símil boxístico, Trump es una persona que en el cuadrilátero tiene cintura y amaga. Creo que inteligentemente, para no dar golpes de caos definitivo, o sea, hace conflictos a gran escala. Entonces está amagando, igual que sucedió hace 3 meses, acuérdate, con Venezuela, lo que pasó también en menor escala, pero también amagó en ese tablero de ajedrez con Groenlandia. O sea, tiene cintura, amaga, parece que... Pero no. Yo creo... Pero consigue con esa estrategia, hay que reconocer que inteligente, consigue una mayoría importante, un porcentaje importante de sus objetivos. En Groenlandia lo consiguió, aumentar la presencia americana. En Venezuela, también lo hemos hablado muchas veces, consiguió lo que principalmente le convenía. Y aquí en Irán lo que está esperando, o lo que tiene sobre la mesa, o su objetivo más importante, es que Irán pare su escalada en el ámbito de lo que es el armamento atómico, que pare eso de una vez. Bueno, yo creo que va a subir un poquito más, esto es como la mesa del póker, va a subir un poco más la apuesta. Irán se sentará a la mesa. Bueno, me parece que se sientan ya, no recuerdo, hay fecha, hay fecha. Sí, porque ya Estados Unidos enseñó hace unos meses con aquellas que se llaman ataques preventivos y con objetivos seleccionados, enseñó muy bien con su gran aliado, no nos olvidemos que es Israel, enseñó la patita. O sea, enseñó lo que pudo haber sido. Fueron aquellas 48 horas terroríficas en Teherán, ¿no? Y después hay un tema importante que parece ser, cierto es que los grandes aliados en la zona, Emiratos, Kuwait, Arabia Saudita, han recomendado, han pedido, exigir nunca, pero han pedido que no haya un conflicto a gran escala, porque eso a la larga siempre perjudicaría intereses de toda la zona. O sea, ampliar el conflicto a Arabia Saudita y ampliar el conflicto a los Emiratos Árabes sería un desastre. Un desastre en otro mundo que es adyacente a este que estamos hablando, ¿no? Que es paralelo, que sería inmediatamente un caos en la subida del petróleo, con lo cual sobre las economías occidentales sería terrible. Ya ocurrió una vez hace muchos años, cuando se cerró el canal de Suez, cuando la Segunda Guerra de Egipto contra Israel, el Yom Kippur, ¿no? Y aquello fue tremendo, el caos
La gente no se acuerda. Ponte los auriculares porque tenemos una llamada. Nosotros. Sí, buenos días. Hola, buenos días, fiel oyente. Una pregunta para el señor Pintado. Viendo lo del tema sobre Irán, ¿no cree que no se bajarán del carro siempre que ha dicho el líder de Irán que ellos van a seguir apoyando a Hamas y a otros grupos que promueven el terrorismo para hablar de paz y de sentarse a dialogar? Buenos días. Gracias por la llamada. Gracias por la llamada. Buenos días y gracias al radio oyente. Bueno, es una pregunta inteligente y justo lo que ha dicho nuestro radio oyente son las cartas con las que cada uno juega en la mesa. O sea, Irán obviamente tiene sus cartas también, pero cartas, digamos, muy disminuidas, porque previamente Israel y Estados Unidos han desvalorizado esas cartas, que era Hamas en Palestina, una carta buena que tenía Irán, y Hezbollah en el Líbano, carta también muy desmejorada, con lo cual se está cercando las distintas estrategias que podrían tener Irán en la mesa. Y ese cerco que va estrechando, esa táctica siempre de Estados Unidos, al final le va a dar resultados. Las revueltas Queda el tema de Yemen. De Yemen, sí. Y el estrecho de Hormuz. Esa es la última, creo, gran carta, dramática carta que le queda a Irán, que es decir, bueno, al final yo muero matando y yo cierro el estrecho de Hormuz. Y eso sería una catástrofe para las exportaciones de petróleo, ¿no? ¿La población civil en Irán? Parece ser que los grandes tumultos de los últimos meses, bajo una dictadura feroz y una represión tremenda, han amainado, ¿no? Porque fue una represión formidable, ¿no? Formidable. Y después ahí Estados Unidos, yo no sé si es Estados Unidos, si es Occidente, yo no sé si son ciertos lobbies, estaban jugando con reverdecer laureles de la familia Pahlavi, ¿no? Del hijo del Shah de Persia, de Reza Pahlavi, ¿no? Y que ha aparecido su imagen y su foto en varias manifestaciones dentro de Irán, fuera de Irán, encabezaba muchas manifestaciones. El hijo del Shah vive hace ya muchos años en Estados Unidos, como si también sobre la mesa estuviesen jugando una carta de tener una especie de repuesto y no crear eso que siempre se dice, bueno, y después de un conflicto con Irán, ¿qué pasa? Acuérdate el vacío de poder terrible que hubo en Irak. Entonces aquí en Irán parece ser que podrían jugar y en Siria, y en Siria, jugar la base del Reza Pahlavi, pero lo veo difícil. Lo ves difícil. Lo veo difícil. Yo creo... pero por lo menos la están preparando, cosa sí. que no hicieron en Irak. Yo creo que Estados Unidos amaga, pero no, esta vez no va a dar. No va a dar. No. Es mi teoría. Y la mía también. Es la que te digo yo, la teoría del cuadrilátero, la del boxeador. Mucha cintura, amaga bien, pero no acaba de rematar al caos. No va a rematar porque... Sobre todo, por lo que acabamos de decir. Sí. La pregunta de ¿y después? Es que ahí es donde estamos. ¿Y después? Las experiencias que ha tenido Estados Unidos en esa zona han sido todas malas. Sí. Pero malas, No le ha salido ninguna bien. Por eso, relativamente, ¿no? Ha salido bien lo de Venezuela. Sí. Lo que ha salido bien es lo de Venezuela, nada más. Ganar por puntos, no por caos. Sí. En el símil, si se me permite, ¿no? Sí. Y aquí trata de hacer lo mismo, ¿no? Es que en todo ese mundo, todo lo que ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho,
pero después se ha liado más. Sí, se ha liado por lo que dice, porque ha habido vacío de poder, porque ha habido unos caos tremendos, ¿no? Tremendo en Afganistán. Acuérdate el caos de Afganistán, el de Irak. Sí. En Siria no se sabe exactamente lo que ha pasado, porque la figura que actualmente está al frente de Siria era, hasta antes de ayer, como quien dice, hasta el lunes pasado, era wanted. 10 millones de dólares, era considerado uno de los grandes líderes de ISIS, ¿no? Del terrorismo, ¿no? Y ese está ahora al frente del país, pero con muchos conflictos internos con los kurdos, con los cristianos. Mira el caso de Libia también, que nos hemos olvidado también de Libia, que también es otro caso. Sí, eso es un tema para dedicarle un programa. Bueno, por la próxima semana hablamos de Libia, que también es otro caos. Estado fallido, otro caos tremendo el de Libia. Sí. Profesor, es un placer, es un placer recorrer el mundo a través de las ondas mágicas de la radio, con un analista, un politólogo como usted. Pasar un rato agradable dentro de lo que cabe. Es muy importante conocer lo que ocurre en el resto del mundo. Mucha gente me dice, ¿y por qué no hablan de temas de aquí? También hablamos de temas de aquí. Pero eso sobre todo, una persona como tú, que eres una autoridad en lo que es el sector servicios y en el sector del turismo, tú sabes que una pluma efecto cerca, mariposa, eso se llama. Tú sabes, eso que tienes tú delante, esas teclas que tú tienes delante, desvían vuelos en décimas de segundo. No sé si me entiendes. Sí. No, esto es efecto mariposa. El aleteo de una mariposa cambia el mundo, ¿no? Exacto. Y tenemos que estar informados, formados, porque nos tenemos que formar constantemente. Sigue habiendo una masacre tremenda, otro tema a tocar, pero tremenda y olvidada injustamente, de los cristianos en Nigeria. Muy olvidado ese conflicto terrible y triste. Querido amigo, Eduardo Pintado, maestro, un abrazo hasta la semana que viene. Un abrazo a los radioyentes.